Hola con todos, hoy mi grupo y yo les vamos a hablar sobre el hueso maxilar y el hueso palatino. Mi grupo está conformado por Dani, Natalie, Carla y mi persona, así que empecemos. Bueno, vamos a empezar con el hueso maxilar. El hueso maxilar contribuye a formar dos fosas, una fosa infratemporal y una fosa pterigomaxilar. Este hueso presenta dos caras, una externa y una interna. Yo les voy a hablar sobre la cara interna del hueso maxilar. En esta cara se encuentra la apófisis palatina del maxilar, la misma que se forma en el piso de las fosas nasales y el techo de la bóveda palatina. Esta apófisis palatina, en su borde medial, se articula con su hueso homólogo. Esta apófisis palatina, en su borde anterior, se articula con la espina nasal anterior. Entre estas dos estructuras está la apófisis palatina y la espina nasal. Se forma un conducto incisivo o conducto palatino anterior, donde pasa el nervio esfenopalatino. Esta apófisis palatina, en su borde posterior, se va a articular con la lámina horizontal del hueso palatino. En esta cara también se encuentra el seno maxilar, el cual está articulado por cuatro huesos. Por delante, el lungis, hacia arriba con las masas laterales del etmoides, hacia abajo con el cornete inferior, hacia atrás por la lámina vertical del hueso palatino. Cara interna. También se puede observar la apófisis ascendente del maxilar. Entre esta apófisis y el seno maxilar se forma un conducto lacrimonasal al articularse con el hueso ungis y la apófisis lagrimal del cornete inferior. Ahora les voy a hablar sobre la vista lateral. Esta nos dice que en la parte frontal, sobre la ubicación de los incisivos, hay una depresión que se llama fosa canina. Esta está delimitada por detrás por una protuberancia que se llama eminencia canina. Detrás y arriba de esta eminencia se encuentra la apófisis cigomática, que se une al resto del hueso gracias a su base, ya que su punta es truncada y se articula con el hueso cigomático. En la apófisis cigomática se describen tres caras y tres bordes. Las caras serían la cara orbitaria, la cara anterior y la cara infratemporal, y los bordes son el borde inferior, el borde anterior y el borde posterior. Les voy a hablar ahora sobre las caras de la vista anterior del hueso maxilar. Primero está la cara orbitaria, que es plana y forma parte de la pared inferior de la cavidad orbitaria. Esta está separada del ala mayor del esfenoides por la fisura orbitaria inferior y tiene un canal que alberga el nervio maxilar llamado conducto infraorbitario. Ahora la cara anterior. Esta cara tiene foramen infraorbitario, donde emerge el nervio infraorbitario, y debajo de este foramen hay una depresión que se llama fosa canina. Desde la parte inferior del conducto infraorbitario surgen también conductos que llegan a los alvéolos de los dientes caninos e incisivos, que se llaman canalículos dentarios anteriores. Ahora la cara infratemporal. Esta es convexa y se encuentra medialmente en la tuberosidad del maxilar y lateralmente en la fosa infratemporal. Este también presenta forámenes alveolares para los nervios y arterias alveolares destinados a los molares. Les voy a hablar ahora sobre los bordes de la vista lateral del hueso maxilar. Primero está el borde inferior, que es cóncavo hacia abajo y es grueso y convexo en sentido antero-posterior. Ahora el borde anterior. Este forma parte de la media e inferior del borde orbitario. Y por último, el borde posterior, que ayuda a delimitar la fisura orbitaria inferior. Listo, ahora les voy a hablar sobre los bordes del hueso maxilar. Como sabemos, hay cuatro bordes. Primero está el borde anterior, que sale por debajo de la espina nasal y se ensancha en la escotadura nasal, que se une al borde anterior de la apófisis frontal. Como segundo borde está el borde posterior, que este es redondeado y forma la tuberosidad del maxilar, que es la parte anterior de la fosa infratemporal. Este se articula con el hueso palatino, que está separado por el conducto palatino mayor. Como tercer borde está el borde infraorbitario, que delimita la parte inferior de la órbita y se une con el hueso lagrimal, el etmoides y el palatino de adelante hacia atrás.
El último borde es el borde inferior, que contiene los alvéolos dentarios. En la parte anterior los alvéolos son simples, pero en la parte de los molares se dividen en dos, en tres o en cuatro fositas para las raíces de cada diente. Hueso palatino. Superficie rugosa hacia adelante. Esta hacia adelante se articula con las tuberosidades del maxilar y tiene también una superficie rugosa posterior que se articula con las apófisis pterigoides. Surco del palatino mayor. Este surco, al articularse con el maxilar, forma un conducto del palatino mayor, por el cual pasan vasos y nervios palatinos mayores. Apófisis esfenoidal. Este, al articularse con la cara inferior de los esfenoides, forma un conducto pterigopalatino, por el cual pasan vasos y nervios faringeos. Apófisis orbitaria o etmoidal. Tiene el nombre de etmoidal ya que este se articula con el etmoides, pero también llamado orbitaria ya que forma parte del piso de la órbita. Escotadura esfenopalatina. Esta está entre la apófisis orbitaria y la apófisis esfenoidal. Esta, al articularse con el cuerpo del esfenoides, forma un conducto esfenopalatino, por el cual pasan vasos y nervios esfenopalatinos. Cresta etmoidal. Esta se articula con el cornete medio del esfenoides y la cresta conchal se articula con el cornete o concha inferior. Hola, yo les voy a hablar sobre una pequeña descripción de lo que viene siendo el hueso palatino. El hueso palatino es un hueso par que forma parte de lo que viene siendo la bóveda palatina, la cavidad nasal, la órbita y de la fosa perigopalatina. Este hueso está formado por dos láminas, que viene siendo la lámina horizontal, que es la que se encuentra aquí, y va a ser la que forme la parte posterior del paladar óseo, y de la lámina perpendicular. Este hueso presenta tres apófisis, que es la apófisis piramidal, la cual es la que es el espacio que queda entre las dos alas de la apófisis pterigoides, y en la parte superior de este hueso es donde vamos a encontrar las otras dos apófisis que faltaban, que es la apófisis orbitaria y la apófisis esfenoidal, que es este de aquí. Adicional, este hueso palatino se articula con otros 6 huesos, que vienen siendo el hueso palatino contrario, con el maxilar, con el esfenoides, específicamente con la apófisis pterigoides, con el etmoides, con el cornete inferior y con el vómer. Continuando con la lámina horizontal. Esta lámina va a tener una forma cuadrilátera, por lo que va a presentar 2 caras y 4 bordes en total. Como se puede ver aquí, la cara nasal es vista desde una vista superior, mientras que la cara palatina va a ser vista desde una vista inferior. Esta cara nasal, como se puede ver aquí, es esta parte de aquí, y va a ser la que forme el piso de las fosas nasales, o también conocido como cavidad nasal. Mientras que la cara palatina, que es esta de aquí, va a formar lo que viene siendo la bóveda del paladar óseo. Continuando, tenemos los bordes. El borde medial, que es este de aquí, y como podemos observar, va a articularse con el palatino opuesto. Y al momento en el que se articulen, en la cara palatina de esta articulación, se va a formar esta parte que es conocida como la cresta nasal, y es precisamente aquí donde se va a articular con el hueso vómer. Seguido tenemos el borde anterior, el cual, como se puede ver, se va a articular con el borde posterior de la apófisis palatina del maxilar. Este borde es precisamente delgado y rugoso. También tenemos el borde lateral, que como podemos observar va a continuar con lo que viene siendo la lámina perpendicular del mismo hueso, que es el hueso palatino. Y terminando tenemos el borde posterior, el cual, como se puede observar, no se articula con ningún otro hueso, por lo que es un borde libre. Sin embargo, aquí va a ser donde se inserte el paladar blando, y también como dato está de que cuando se articule con el palatino opuesto, a nivel de su ángulo
posteromedial va a formarse lo que viene siendo la espina nasal posterior, que viene siendo esta manchita rosa de aquí. Y como otro, continuando, tenemos la apófisis piramidal, la cual es esta de aquí y se forma gracias a la unión del borde inferior y el borde posterior de lo que es la lámina perpendicular. La cara posterior de esta apófisis va a articularse con la lámina medial y lámina lateral de lo que es la apófisis perigoides del esfenoides. En su cara inferior, como se puede ver acá abajo, se van a presentar dos forámenes o agujeros también conocidos, que es el agujero palatino menor y el agujero palatino mayor, por los cuales van a pasar vasos y nervios palatinos menores. La diferencia sería en que por el agujero palatino menor, estos vasos y nervios van a dirigirse hacia el paladar blando, mientras que los del agujero palatino mayor van a dirigirse hacia el paladar óseo. Y la cara anterior va a articularse con lo que es la tuberosidad del maxilar. Muchas gracias.